¿Qué tal, amigos del canal de la Municipalidad Provincial de Arequipa? Estamos en la casa de Juana Cervantes, la madre de Francisco Bolognesi y Mariano Bolognesi. Y estamos con las descendientes de ellos, la señora Ana Racus Bolognesi y la señora Celina Racus Bolognesi. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo muy bien, muy bien. Ambas estamos muy bien y muy agradecidas por esta entrevista y muy agradecidas por esta recepción tan cálida en Arequipa. Bueno, se está conmemorando el aniversario del nacimiento de Francisco Bolognesi y ese es el motivo de alguna forma de la visita. Siempre creo que el legado de Bolognesi es muy importante porque él prácticamente ofrendó su vida por defender al Perú en una guerra absolutamente absurda e insulsa en 1879. ¿Cuál es el legado particularmente que ustedes recuerdan de Francisco Bolognesi? El legado que nosotras queremos hacer prevalecer en primera instancia de Francisco Bolognesi Cervantes y de todos los combatientes del Morro de Arica, porque no fue solamente él. Así es. La decisión de enfrentar a un enemigo mucho mayor en números no fue tomada unilateralmente, fue hecha en consenso. Y yo pienso que el legado y el ejemplo más grande que nos dejaron todos los que participaron en esa gesta es salvar el honor, sabiendo que iban a ser derrotados porque no había forma de que con esa estadística era imposible que 3.500 soldados, creo, contra 10.000, sí, más o menos, sí. ¿no? Esto un poco como Leonidas, ¿no? Bueno, en fin, no quiero desviarme. Lo que ellos hacen es, al venir el ejército chileno y no rendirse y pelear hasta el último cartucho, donde han sido masacrados en el Morro de Arica. En una carta de Roque Sáenz Peña, él menciona cómo sus botas estaban manchadas de sangre de la cantidad de peruanos que habían sido ejecutados, ¿no? Salvajemente. Sí, salvajemente. Era el repase, ¿no? Entonces, lo más importante es el no rendirnos. Y al no rendirnos, lo que hicimos es perdimos la batalla, pero salvamos algo mucho más grande. Salvamos el honor del país entero, porque el ejército chileno continuó avanzando y nuestras tropas pudieron darle cara, con la cara en alto, no desde la vergüenza de una rendición. Así que si a mí me preguntan, aparte de los muchísimos ejemplos que nos legan los hermanos Bolognesi, yo diría que es haberle salvado el honor al Perú. Ahora, y también creo que fue una lección de Francisco Bolognesi porque él, bueno, no tenía obligación de estar ahí, ¿no es cierto? Él pertenece a una generación de un Perú recién nacido. El padre de Francisco Bolognesi, que fue maestro de capilla del último virrey del Perú, fue uno de los signatarios del Acta de la Independencia. Entonces, Andrea Bolognesi, que no era peruano, pero sus hijos sí, y su esposa también, fueron las personas que vieron nacer al Perú como país libre e independiente. Por lo tanto, toda esa generación de hijos estaban muy identificados con preservar el país como tal. Ya no éramos parte de la corona española. Así es. Ahora, por otra parte, también creo que es importante hablar de Mariano Bolognesi. Sí. Y Mariano Bolognesi tiene una particularidad. Fue militar, participó en el combate del 2 de mayo, pero también desarrolló una faceta artística, fue músico. Sí. ¿Verdad? Mariano es un personaje sumamente interesante, diríamos nosotras, ¿no? Yo diría un verdadero humanista polifacético. Tuvo su aspecto militar, que no solamente se destacó por su participación en la Batalla de Las Palmas y en el combate de 2 de mayo, sino que él publicó de su propio pecunio 2 libros sobre el arte de la guerra, el prontuario y las máximas de guerra, cuya finalidad fue instruir
a todos los hombres que eran miembros de los ejércitos de reserva. Su idea fue impartir conocimiento técnico a estos cuerpos que tenían que salir a pelear y proveerles de tácticas, de formación. Desafortunadamente esos libros nunca salieron a la luz a tiempo porque siempre hubieron diferencias con el presidente Pierola. Pero esa fue la contribución militar de Mariano. Muy aparte de eso, Mariano fue un músico. Así es. ¿No? Hizo varias composiciones y es más, creo que mañana tenemos el honor de escuchar una marcha patriótica del combate 2 de mayo. ¿No? El himno peruano. El himno peruano para el combate 2 de mayo. Y tuvo varios, polcas, luego sonatas de piano, en fin. Sí, hay un compendio de producción musical de Mariano, que evidentemente le heredó de su padre, que era chelista y violonchelista. Luego Mariano también era pedagogo. Él viaja a Europa y visita Italia, Francia, Alemania, para aprender diferentes métodos de enseñanza, porque era un hombre muy preocupado por la educación en el Perú y fue un hombre que entendió que el país era muy diverso, que teníamos 3 regiones naturales con muchas diferencias y que impartir enseñanza no podía ser dada de manera general, sino que había que adaptarla a cada ámbito para que fuera recibida, y su meta era que todos los peruanos completaran la primaria y luego incluir a las mujeres en sus talleres de música. Logró tener hasta 40% de participación en talleres de música en una época donde las mujeres casi no salían de su casa, ¿no? Y su última contribución fue la parte geográfica. Mariano hizo el esfuerzo de cambiar los nombres de las calles del centro de Lima, que tenían nombres virginales muy graciosos: Siete Jeringas, qué sé yo, El Gato, la calle La Pelota, ¿no? Y cambiarlas por los nombres de las provincias, departamentos y ríos del Perú, Girón Cayoma, Girón Ica, Girón Cusco, para que todos convergieran en el gran Girón de la Unión, claro, que se materializó. Y este hecho simbólico geográfico tenía el mensaje de que los peruanos tenemos que estar unidos. Claro. Ahora, Mariano sí nace en Arequipa, sí, ¿verdad? Correcto. Y Francisco en Lima, ¿no? En Lima, en Lima, sí, correcto, ¿no? Entonces, pero la familia eso es fundamentalmente arequipeña, ¿por qué? Sí, porque la madre era arequipeña y el padre era un italiano. Sí, claro, el madre era un italiano. El padre. Perdón. El padre, Andrea Bolognesi Campanella, fue... O sea, Bolognesi es un apellido italiano. Italiano, sí. Él era netamente, y su esposa, Juana Cervantes, era arequipeña. Correcto. Ustedes son, de alguna forma, herederas entonces por el lado italiano. O sea, No, por el lado Bolognesi, claro, sí, y por Cervantes, ¿no? Claro. Nuestros 2 tatarabuelos son Bolognesi y Cervantes. Claro. Ahora, ¿quedó, digamos, algún vestigio de Francisco, de Mariano, que ustedes conservan o que lo han entregado a museos? No, todo lo que es de valor para la patria, para ser compartida con todos los peruanos, mi mamá los ha donado en un desprendimiento muy generoso de su parte, porque incluso lo hizo durante la época de la reforma agraria, ¿no? Mi mamá tenía algunas tierras y en medio de la expropiación ella tuvo la generosidad de donar todo lo que fuera importante y debía de ser compartido por todos los peruanos. Ahora, de que mantengamos la tacita de té, el platito de postre, por supuesto que sí, como es nuestro derecho. Sí, lo tenemos y ha sido retratado y lo hemos prestado en muchas ocasiones para publicaciones y ahí está, a disposición de ustedes. Mientras estemos vivas nosotros, la queremos disfrutar. ¿Y qué conservamos? No, vajilla, cubiertería, cosas personales. Son artículos del hogar que ellos adquirieron. Es muy poco, ¿no? Por eso cuando nos hacen la pregunta si valdría la pena un museo, no hay suficiente material, es muy poquito. Ya hay un museo de los combatientes en el centro de Lima, más bien está bien nutrido, tiene muchas cosas que mi mamá les entregó. No solo de Francisco, sino de Mariano también. Claro. Ahora, bueno, teniendo en cuenta la carga histórica que ustedes representan, en líneas generales, ¿cómo ven al Perú? ¿No? Mire, nosotros tratamos de ser apolíticas, porque los gobiernos son transitorios. Nuestra historia va a prevalecer hasta que dejamos de existir, ¿no?
Yo veo con mucha pena, porque es inevitable, creo que todos lo vemos, ¿no? Los temas de corrupción, de inseguridad ciudadana, de malestar generalizado, que no es propio del Perú, se ve en muchísimos países. Y yo apelo a la juventud, sobre todo, el próximo año que estamos en un año de elecciones, que voten con conciencia, que no hay demasiados candidatos, es muy difícil elegir, y no pueden ellos poner su interés primero. Tienen que hacer, informarse, leer historia, hablar con sus padres, con sus abuelos, que entiendan los momentos que yo sí he vivido de hiperinflación, de terrorismo, de sentir, bueno, hoy en día en Lima, yo no tengo mucho miedo, yo soy bolognesi, pero le confieso con toda honestidad que si hay algo que no tengo ganas es de ser maltratada en la calle por algún delincuente que me quiera robar el celular, ¿no? Entonces eso me da muchísima pena y me gustaría ver un cambio, porque uno puede estar en otros países y caminar con mucha libertad y mucha tranquilidad, ¿no? Creo que todos tenemos que ¿Llevar hacer el un esfuerzo apellido grande. Bolognesi le blinda contra el miedo? No, yo no creo que ningún bolognesi pueda haber estado blindado contra el miedo, porque no seríamos personas, seríamos personas de hacer un ideal, eso no existe. El miedo es el otro lado del coraje, es el otro lado del valor, ¿no? Lo que pasa es que el miedo es algo que debemos de aprender a controlar y utilizarlo constructivamente. ¿Para qué sirve el medio? Para protegernos, ¿no? Si uno ve un carro que se te viene enfrente, ¿tú qué vas a hacer? Te pones al costado. Si te entregan una bomba encendida, ¿qué haces? Te la llevas a que la detonen. Así que el miedo es algo que lo vamos a tener siempre. Ahora, como bolognesi, sí, yo podría decir que ambos somos bastante valientes. Tratamos de hacer lo Pero correcto. el valor es tener la correcto, conciencia siempre. limpia, ¿no? Sí, con mi marido siempre decía, quien nada ha hecho no tiene nada que temer, ¿no? Entonces... Y quizás para terminar la entrevista, usted ha tocado, por ejemplo, un tema importante, ¿no? Que la gente aprenda sobre historia, pero últimamente casi los temas de historia se olvidan, ¿no? Y la historia es importante para no cometer los mismos errores que tenemos. La historia es maravillosa, ¿no? Sí. Yo creo que a cualquier niño que escuche una historia, ya sea de historia histórica, de relatos de guerra, de cómo se forman países, o un cuento, una narrativa, siempre va a ser atractivo. El problema es que ahora todo es muy inmediato, ya no tenemos tiempo de... tenemos la respuesta antes de haber tenido tiempo de reflexionar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, yo apelo a la juventud, apelo a toda la población a que miren un poco nuestra historia y se enorgullezcan. Y no solamente de nuestros héroes, tenemos grandes humanistas. Arequipa es cuna de grandes artistas, tenemos un premio Nobel, ¿no? Tenemos que estar informados, tenemos que estar orgullosos de a quienes representamos como ciudadanos y tenemos que sacar lo mejor de ellos para conducir nuestras vidas. Bueno, yo les agradezco esta Gracias. entrevista a la señora Ana Rajús y a Celina. Celina Rajús, y que mañana Nos va a vemos. haber un homenaje justamente en el Museo Histórico Municipal. Ya estaremos compartiendo esta ceremonia protocolar. Muchas gracias.